Gracias por acompañarnos aquí en la entrevista en Canal 5. Es un gusto contar con ustedes en casa. Hoy vamos a hablar de la sociedad civil, porque a veces los ciudadanos comunes se organizan para hacer algunos planteos, algunos reclamos, se toman su tiempo para pensar, para argumentar, y hoy precisamente es ese día donde nuestro invitado tiene que ver con estas cuestiones que importan a todos los uruguayos. Se los presento. Ovenir Marcel Sartú Calzavara es periodista, abogado e integrante del movimiento Uruguay Soberano. Nació el 25 de julio de 1956 en Montevideo. Es el mayor de 3 hermanos. Le siguen Danae y Evandro. Se criaron entre La Blanqueada y Villa Española. Ovenir vivió la política desde pequeño. Su padre, Helios, fue abogado y político. Participó en la fundación del Frente Amplio y fue legislador por ese partido. En 2008, abandonó esa colectividad y adhirió a Asamblea Popular. Su madre, Etel, fue ama de casa y trabajó en el estudio jurídico de su esposo. Ovenir estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ejerce la profesión de manera liberal y formó parte del directorio del Colegio de Abogados del Uruguay. Además, participó como asesor del Ministerio de Educación y Cultura y fue docente en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Se identifica con el periodismo, es un hombre de radio y participó en la creación del semanario Voces, donde escribe una columna semanal. También ha escrito varios libros. Fue adherente del Frente Amplio hasta que anunció que dejaría de votarlo en desacuerdo con las decisiones adoptadas por los gobiernos frentistas. Es uno de los fundadores del movimiento Uruguay Soberano, una iniciativa que se propone establecer límites legislativos y populares a lo que consideran contratos secretos de inversión con grandes empresas extranjeras. El nombre Ovenir pertenece a la mitología nórdica y está relacionado con la obsesión de su familia de que los nombres no estuvieran relacionados con el santoral católico. Él no siguió esa tradición y sus hijos se llaman Jael, Emilio y Abril. Sartú, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy impresionado con ese rastreo de la vida de uno. No me lo esperaba. Realmente. Que iba a la escuela desde antes de la escuela. Todo el trayecto. Impresionante. Bueno, gracias por estar acá. Qué producción impresionante. Trabaja la producción en estas cosas. Sí, ya veo. Pero siempre es lindo, que la gente conozca quiénes son nuestros invitados, más allá de que usted tiene una faceta, obviamente, muy pública, ¿no? Con lo que escribe, por ejemplo, o cuando le invitan a otros medios también. Sartú, Movimiento Uruguay Soberano, usted es uno de los referentes. A ver si podemos explicar primero de qué se trata este grupo. Es algo que es poco usual, pero es un movimiento ciudadano. Es decir, no es un partido político, no presenta listas, los referentes estamos comprometidos a no ser candidatos a nada en materia electoral. O sea, es una iniciativa en la que nos convocamos como habitantes, ciudadanos y habitantes del Uruguay. Allí hay gente de todos los partidos políticos. Hay gente de todo, exactamente, hay gente estrictamente de todos los partidos políticos y muchos sin partido político, ¿no? En mi caso hoy, por ejemplo. Y Sartú, ¿por qué usted era del Frente Amplio, de todas formas? Yo voté al Frente Amplio, sí, hasta el año 2009, digamos. Después no lo voté más, ahora porque no tenía discrepancias. Hoy no tengo militancia partidaria ninguna. Y bueno, votaré lo que mi conciencia me indique en su momento, claro, ¿no? Como todos los uruguayos. Claro, como la mayoría, sí. Sartú, le quería preguntar también, ¿por qué no, ya que lo mencionó, que usted tiene el compromiso de no presentarse en listas, ¿no sería bueno presentarse para tratar de incidir de adentro en las ideas que ahora después vamos a tratar de desarrollar? Es bueno que haya buenos representantes políticos, es fundamental, pero también es fundamental que la sociedad se exprese, es decir, que tenga formas de organización para plantear las cosas que le importan y que le preocupan, que no es lo mismo que plantearlo desde el punto de vista de un partido político, ¿no? Hay intereses que son sociales, que si están condicionados al resultado electoral, a la puja electoral, se desdibujan un poco. Nuestra voz intenta hablar no como aspirantes a, sino como integrantes de la sociedad, como voces de la sociedad. Como el ciudadano de a pie. Como el ciudadano representar de a pie. al ciudadano común. Digamos. Por lo menos los intereses de los que somos ciudadanos de a pie en el Uruguay. Hay varios temas en los que ustedes están trabajando, que les preocupa, que hicieron planteos. Sí. Pero empiezo por, están recolectando firmas para un plebiscito. A ver si intentan reformar la Constitución. Básicamente es para que se conozcan los acuerdos que firman los gobiernos con las multinacionales. Sí, más que nada, más que conocerlos, es para regular la forma en que se firman los
contratos que afectan a la soberanía y a los recursos naturales del Uruguay. Esto quiere decir que hay un problema, hay un vacío en la Constitución que no regula la forma en que el Estado firma contratos con empresas. Sí regula los tratados con países extranjeros, pero no con empresas. Y por la vía de que no hay regulación se están firmando en secreto cosas muy graves para el Uruguay. Muy graves porque comprometen recursos tan vitales como el agua potable o como el puerto de Montevideo o incluso como el suministro de agua a la población de Montevideo y Canelones. Es decir, recientemente un amigo, Carlos, me informaba, me planteaba el serio problema de contaminación que tiene el Río de la Plata, que parece que según estudios recientes está casi en segundo nivel, en segundo lugar entre las fuentes de agua contaminadas. Y de ahí se está planteando, en base a un contrato hecho con una empresa para el suministro de agua, se está pensando sacar de ahí un agua que... Sí, el proyecto Neptuno. El proyecto Neptuno. Ahora después hablamos. ¿Cómo no? Porque me quiero mantener primero en lo que es la idea del plebiscito que usted... ¿Cómo va la recolección de firmas? ¿Tiene el número? Tienen que llegar a 300.000, por lo menos. Sí, tenemos que llegar a 300.000. Se precisan 270.000, sí, pero aspiramos a llegar a 300.000 por los descartes que pueda haber. Este plebiscito... en materia de firmas yo no tengo cifras ahora actualizadas, se va a hacer un recuento seguramente a fines de octubre, pero estamos peleando, es decir, con dificultades porque no es fácil presentar una iniciativa que arranca de abajo, que no tiene el respaldo de las estructuras partidarias ni empresariales, entonces cuesta difundirlo. No obstante, estamos creciendo mucho, hoy estamos prácticamente en todo el país reuniendo firmas en todo el país. Sí. Y bueno... Ahora hay varios juntando firmas, ahora veo que hay varios plebiscitos ahí en el aire, ¿no? Sí, sí. Y nos han planteado, dice, pero ¿a ustedes les complica la vida esto? ¿Y? Nosotros creemos que no. Que no. Creemos que no porque al contrario, porque instala la necesidad de que la sociedad se pronuncie, de que la población se pronuncie sobre los problemas que son vitales para el país. En realidad hay por lo menos 4 plebiscitos que tocan temas muy centrales y nosotros en el fondo nos alegramos de que este proceso de toma de iniciativa de la sociedad se desarrolle, ¿no? Pero el caso de ustedes es que los contratos que logre un gobierno con una multinacional tengan que ir al Parlamento. Tenga que tener aprobación parlamentaria, Ahí con está. una mayoría especial. No en todos los casos, sino en los casos en que afecta seriamente el futuro del país. El caso de UPM sería un El claro caso de ejemplo, UPM lo es firmó el gobierno paradigmático. anterior. El caso de ¿no? Catoen, sí, el gobierno anterior. Y después de este gobierno, Catoen Natí, que le entrega por 60 años el puerto de Montevideo a una empresa. Sí, ahí lo que hizo fue extenderle el plazo que tenía ya. Exacto, le quedaban 10 años, le dieron 50 más. Y UPM estamos comprometidos a darle gratuitamente el agua durante 50 años. Porque empezó a funcionar este año y los 50 años corren a partir de que empieza a funcionar. Agua del Río Negro. Agua del Río Negro. Y ahora se sumó, esto es un hecho que conocimos este año, que se le asignó permiso para perforar el acuífero para producir hidrógeno verde a través de empresas colaterales, pero lo van a hacer ahí en Pueblo Centenario. Es decir, hay una constante que es el uso de agua potable, ya sea superficial o subterránea, para producir celulosa o para producir hidrógeno verde. Eso nos parece muy preocupante. Sí, y estamos hablando de miles y miles de litros. De millones de litros, de cifras, enormes cantidades de agua, en un momento en que el agua además se está convirtiendo en el recurso más vital y estratégico del mundo, es decir, más que el petróleo prácticamente, o más, ni que hablar más que el oro. ¿Por qué? Porque escasea, porque es poca el agua potable. Y nosotros somos un país rico en agua potable. Y lamentablemente a través de contratos de este tipo estamos entregando gratis millones y millones de litros de agua durante décadas. Bueno, es como una moneda de cambio, se puede decir también, no sé si gratis. A ver, para que se instale una empresa que al país supongo que le interesa que venga la inversión extranjera, tiene que utilizar esa agua. Bueno, hay una reciprocidad en cuanto a inversiones, en cuanto a puestos de trabajo, ese tipo de cosas. Hay un problema que es el siguiente. Si hablamos del caso de UPM va a invertir menos de la mitad de lo que va a invertir Uruguay para que se haga la instalación de la empresa. Tiene exoneración tributaria, tiene zonas francas. Estamos obligados a comprarle la energía eléctrica que le sobra.
estamos obligados a construirle la vía de ferrocarril, no le vamos a cobrar el agua, estamos obligados a darle un flujo constante de agua. Es decir, ¿cuál es la ganancia? No somos socios en ese negocio, invertimos más del doble de lo que invierte la empresa y Uruguay no lleva ni utilidades ni lo que debería pagar en impuestos, porque además exporta desde zona franca. Entonces, estamos por ver cuál es la utilidad de UPM. Se habla de puestos de trabajo, ¿se puede decir? Pero los puestos de trabajo funcionan mientras la empresa se construye, mientras se construye la planta. Y eso terminó ya. No, y después también, ahora que está operativa, no la misma cantidad, obviamente. No, quedan muy pocos cientos de trabajadores. Sí. Hay que ir a los lugares donde se han instalado estas empresas pasteras. Fray Bentos es un caso muy claro. Y uno ve los niveles de desocupación y se da cuenta de que no es para nada la maravilla que nos anunciaron. Habló, no lo quiero dejar pasar, dijo que la idea de ustedes en este plebiscito es que el Parlamento, o sea, que si hay un acuerdo de Estado con una empresa privada, que el Parlamento tenga que aprobarlo, ¿no? Sí. Pero, no en todos los casos. Sino... No, está bien, no, claro, pero lo dijo con una mayoría especial. Sí, 3/5. 3/5 de votos. 3/5 de los votos de las dos cámaras. Y eso no trancaría, porque en definitiva vio que para lograr 3/5 es difícil en el Parlamento, ¿no? Lo que yo digo, si el negocio es realmente bueno... Digo, ¿por qué no mayoría simple? Me quedé pensando. Bueno, porque el problema es que las mayorías simples se pueden conseguir en forma muy circunstancial. Y como estamos hablando de comprometer al país durante décadas, bueno, se necesita que haya por lo menos una coincidencia muy grande entre los distintos sectores de opinión del país. No, porque vio que para conseguir 3/5, estoy pensando, para nombrar al fiscal de corte, tampoco Sí. que no parece tan complicado, digamos, ¿no? Sí. Hay que elegir una persona para un cargo, bueno, Sí. no logran las mayorías necesarias. Yo digo una cosa, si acá tuviésemos un candidato a fiscal de corte que fuese admirado por la población y respetado por toda la población, yo querría saber quién es el partido que se opone a nombrarlo. El problema es cuando los candidatos o los contratos no son buenos para el país o no tienen el apoyo de la sociedad. Yo digo, si acá viniese un contrato formidable, quiero saber quién es y el gobierno lo presenta, quiero saber quién es el partido que va a votar en contra. El problema es que acá todos los contratos que han llegado son ruinosos para el Uruguay, por eso se firman en secreto. Si acá viniera realmente una inversión que significara trabajo, impuestos, ganancias para el Uruguay, no sé quién se resistiría. ¿Quién votaría? No se están oponiendo ustedes a la inversión extranjera, no. Es Sí. cuando se puede afectar recursos naturales, el agua o la calidad del aire. Es cuando el contrato está hecho en beneficio exclusivamente de la empresa, que es lo que pasa en estos casos. Aprovecho que usted es abogado, ¿no se podría hacer esto en vez de un plebiscito, hacerlo por ley? Bueno, en teoría se podría, sí. El problema con la ley es que no tiene la misma estabilidad y sobre todo que no hay voluntad política de hacerlo. Es decir, las dirigencias partidarias no están dispuestas a... Acá hay un problema que estamos llegando, ¿no? Es que parece haber un trancazo entre la voluntad parlamentaria y la voluntad popular. Por algo hay tantos plebiscitos de reforma constitucional para este periodo. Todos temas que no, por ejemplo, hace años que se está por regular el problema de la usura. Nunca lo hizo el Parlamento. Ahora va a salir, o se va a promover, se está promoviendo a través de una iniciativa de reforma constitucional. Hace años que venimos viendo firmar contratos vergonzosos. El Parlamento, es decir, estamos acostumbrados a que la oposición protesta, pero el contrato se firma antes, en secreto, y después la oposición se queja en el Parlamento, pero el contrato camina. Bueno, lo que estamos diciendo es, estas cosas que no resuelve el sistema político, a veces no queda más remedio que resolver. Lo mismo pasa con la seguridad social. El Frente Amplio había prometido dejar sin efecto a las AFAP, que no funcionan en Chile, que no funcionan en Argentina, que acá no funcionan. Vamos por la segunda generación que cuando llega el momento de jubilarla hay que darle una solución legislativa porque la plata no da, porque lo que le van a pagar es una vergüenza. Bueno, tanto los contratos como las AFAP, como el problema de la usura y el endeudamiento, están siendo planteados a la consideración popular porque el sistema parlamentario no ha sabido dar respuesta a esa, o no ha querido dar respuesta. Esto es un tema interesante, ¿no? Hay un conflicto ahí. El poder económico es el que está
No le quiero decir gobernando, pero el poder económico incide de forma radical, entonces. Sin duda, en estos 3 proyectos es muy importante el papel del capital financiero, muy importante, tanto en la SAFAP como en la usura, como en los contratos secretos. Porque todos estos contratos en el fondo son negocios financieros también. Nos endeudamos con el Banco Mundial, nos endeudamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer la vía, para hacer el muelle, para hacer esto, para hacer lo otro. Y eso es lo que entendemos que no se puede hacer en secreto. Un gobernante no puede llegar a la presidencia. Usted lo que critica es la reserva con el cual, o el secretismo con el cual se firman estos acuerdos. Sí. Está bien. Si fueran públicos no habría reparos. Es que si fueran públicos estos contratos no se podrían firmar. Si realmente le presentaran a la población, miren, le vamos a entregar el puerto de Montevideo durante 60 años, que quiere decir que una empresa privada va a controlar la entrada y salida de productos al Uruguay y a fijar las tarifas que se pagan para entrar o salir con mercadería del Uruguay. Ya tenemos lío, los exportadores se están quejando porque Catoen subió las tarifas, quería subirlas más, el gobierno tuvo que ir a negociar porque si no mataban la producción nacional. Es decir, entregarle la llave del puerto a una empresa privada es darle el control, la llave de la puerta de entrada al país. Tendría que haber competencia, aunque sea entre privados, pero competencia en el puerto. Competencia o regulación pública. Porque decir, en Catón Natí también es socio del Estado ahí, ¿no? 20% es del Estado. Sí, un 20%. Lo que pasa es que cualquiera sabe que en las sociedades comerciales el accionista minoritario es el ser más desgraciado del mundo. Ni pincha ni corta. No, lo cortan. Tiene que pagar las deudas o las inversiones que dispone la mayoría y él tiene que pagar su parte. Sí, claro. Bueno, también de las ganancias después recibe su parte, ¿no? Claro, pero todos sabemos que las ganancias son manejables, porque basta aumentar los gastos o las inversiones para que no haya ganancias. Es una vieja historia de las sociedades comerciales, ¿no? Y el Estado en este momento queda como socio minoritario de una empresa privada. Entonces no tiene capacidad de decisión, tiene que pagar las cuentas que la mayoría dispone. Todos sabemos además las operativas que se pueden dar en esos casos, ¿no? Es decir, Catoen Natí es una empresa poderosa, bajo el nombre Catoen Natí o Jean de Null, que opera por todo el Paraná. Tiene la posibilidad de hacer negocios, como lo tiene IPM, de hacer negocios con colaterales. Entonces aparecen negocios que no son buenos para la empresa, no generan ganancia y el Estado uruguayo está enganchado a esa mecánica porque no tiene mayoría. Perdón si me dispersé con eso, pero No, fue clarísimo además. Mientras lo escucho voy pensando, porque también con UPM tuvimos este accidente, un accidente ambiental, ¿no? Grave, de soda cáustica que se desparramó un arroyo, dejó realmente arruinado. Ahí se pueden hacer juicios, porque veo que están multando la empresa, $42.000 creo que es la multa. Pero claro, una empresa que gana tanto dinero, capaz que la multa esa no hace mucho. Pero equivale a una hora de trabajo de la empresa, es decir, la recupera en una hora de trabajo. ¿Y se pueden hacer juicios ahí, o sea, el movimiento de ustedes, por ejemplo? No, el movimiento nuestro no necesariamente. ¿Puede ser un juicio civil, un juicio penal? El Estado tendría que demandar. El Estado tendría que demandar y que denunciar penalmente. Bueno, pero viendo que el Estado no lo está haciendo, digamos, o por lo menos no lo escuché que estuviera no está en el plan, están hablando de multa. El Movimiento Uruguay Soberano, como representantes de vecinos, ¿puede hacerlo o no? Teóricamente sí, lo que pasa es que la figura de los intereses difusos no está funcionando bien, los jueces resisten. Es decir, hay un mecanismo por el cual cualquier interesado puede demandar reclamando por intereses generales de la sociedad. Pero eso no tiene buena recepción en los jueces, aunque está en la normativa. Bueno, contaminar un río, por ejemplo. Pero es que sería un caso claro. Sería un caso claro. Lo que digo que no es simple que el Poder Judicial lo lleve. Sobre todo lo que yo señalo es que ¿qué es el Estado con respecto a la administración del agua? Y es un administrador de cosa ajena. El agua es un bien público, el Estado lo administra. Si a mí me dan una casa para cuidar, para administrar, y alguien viene y la roba o la rompe, yo estoy obligado a denunciar al que hizo el daño y a recuperar el valor de la casa si estoy administrando por cuenta de otro, si soy un administrador. No puedo decir, sí, vinieron, te rompieron la casa y mala suerte. No. Acá el gobierno tendría la obligación de demandar a la empresa UPM por la reparación
de los perjuicios que sean reparables y por la indemnización de los que no sean reparables. Nadie sabe cuáles son los efectos de ese 1.000.000 de litros de soda cáustica volcadas en un río que filtró para el Río Negro, habrá filtrado el subsuelo, no lo sabemos. Pero es un daño terrible y recuperar una corriente de agua en ese caso es una cosa muy costosa y no sé hasta dónde posible. Ahora, está en falta el Poder Ejecutivo en no demandarlo, en no demandar la reparación y en no hacer la denuncia penal, porque eso es una cosa que se dice, dicen no hay legislación ambiental. Hay una figura del Código Penal que es la de estrago, que significa poner en peligro la vida o los bienes ajenos mediante sustancias con gran capacidad de destrucción, que puede ser, cuando es el fuego es incendio, cuando son otro tipo de sustancias se llama estrago. En este caso fue soda cáustica. Claro, pero el estrago creo que estaba pensado, usted corríjame que es abogado, pero creo que el estrago estuvo pensado por el legislador cuando uno pasa, digamos, intencionalmente ocurre un accidente. O sea, yo tuve un problema y prendí fuego el monte, digamos, ¿no? Ahí está el estrago. No, pero aclaro. Esto fue un accidente. Artículo 212 del Código Penal. Está el 207 que fija la figura de estrago y está el 212 que dice que en los casos en que sea culposo, o sea, que sea involuntario, ya sea causado por negligencia o por impericia, igual es delito y se llama estrago. O sea, con la legislación actual se podría presentar una denuncia. El Estado podría presentar una denuncia. Si quien fuese responsable de haber cuidado, de haber tenido que cuidar ese manejo de una sustancia tan peligrosa, sí, la verdad que incurrió en un delito. Y la empresa incurre en responsabilidad. Aparte de la multa, incurre en responsabilidad civil y debería pagar la reparación de lo que se pueda reparar e indemnizar al país por lo que no se pueda reparar. Le voy cambiando de tema porque lo mencionó hoy el proyecto Neptuno, ahí en Arasatí, en San José, es la idea de tomar agua del Río de la Plata para después mezclarla con agua dulce y servirla a la población. ¿Qué es lo que no le convence al movimiento Uruguay Soberano en este caso? Bueno, esto no hablo, en esto no es que tengamos un pronunciamiento específico sobre eso. Primero que es otro contrato que se firma entre gallo y medias noches, sin consulta con nadie, sin que se conozca detalladamente cuáles son las condiciones. En segundo lugar, van a extraer agua de un lugar en que el agua está profundamente contaminada, es decir, a un costo muy elevado y no hay forma de que esa agua tenga la calidad que tendría el agua de Santa Lucía si estuviese bien cuidada. Sí. Es decir, lo que pasa es que depender solo del Santa Lucía, o sea, tiene un riesgo. Es increíble que la zona metropolitana de Uruguay dependa solo para tomar agua del Santa Lucía. Claro. ¿No? O sea, el riesgo es altísimo. Es riesgo. Habría que tener plan B. Parece que hay planes B. Han planteado varios. Bueno, este sería uno. Ahora, más que plan B es un plan Z, porque ir a sacar agua del mar para tomar cuando tenemos corrientes de agua superficiales y subterráneas muchísimo más puras, parece descabellado. Ahora, cuando uno se fija eso nos va a costar por lo menos 900 millones de dólares, bueno. No, son proyectos grandes, son por proyectos eso digo, caros y se pagan a 30 años. Claro, además. pero uno se pregunta... De ahí el costo financiero, ¿no? Sí, por eso, pero uno se pregunta... Qué casualidad que colapsa el río Santa Lucía cuando se está cocinando un negocio de esta magnitud, ¿no? Bueno, creo que el proyecto Neptuno fue una respuesta a la situación de crisis hídrica que vivimos, a la sequía de en realidad ya 4 años, ¿no? Ya estaba el proyecto Neptuno. Ya se hablaba del proyecto Neptuno antes de que, de hecho, estaba ya avanzada la cosa. Argentina toma agua del río, como el 70-80% del agua ahí de Buenos Aires y alrededores la sacan ellos para potabilizar, para tomar, digo, ¿no? La toman del Río de la Plata, o sea, no es esto una idea... No sé cuán potable es el agua de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No sé. Bueno, se toma el agua de la canilla en Buenos Aires. Puede ser, no, se puede tomar... Usted sabe que ninguno de los dos somos técnicos, pero hemos viajado a Buenos Aires algún día y usted puede tomar agua de la canilla, igual que acá. Yo no tomo agua de la canilla. ¿Acá tampoco? Sí, no sé qué. Ahora sí, por lo menos para cocinar y eso, pero... los técnicos en esto, es decir, me refiero por ejemplo a Daniel Panario, que es el hombre que más sabe de esto. Él no toma agua. Él dice que no, y dice que no se debería usar para tomar. Bueno, pero él vive en un lugar, Panario, que es como una chacra donde puede hacer su propio pozo. Eso también es inviable para una ciudad, digo, ¿no? Sin duda. Pero más allá de que sea viable o no sea viable, lo real es que el agua que estamos consumiendo no es de la calidad que tenía el agua en el Uruguay y que la que vamos a recibir del Río de la Plata va a ser aún inferior. ¿Y de dónde toma agua? Usted que me quedó la duda. ¿No toma de la canilla?
compra agua? No, compro agua... Todo el tiempo, agua embotellada. Embotellada, ¿no? Para tomar, después para cocinar, y eso uno usa la... Vi que ustedes en plena... Salvo en el periodo del agua salada, que todos tuvimos que... Sí, ahí no quedó otra. No quedó otra que tomar, cocinar con agua mineral. Sí, sí. Para el mate también estaba brava, ¿eh? El mate y el café eran Estuvo bravo, sí. Pero bueno, también fue la sequía mayúscula que no se conoció en el país. Nunca se había secado el río Santa Lucía. Claro, ¿no? pero lo que pasa es que no fue solo la sequía. Fue que se plantaron árboles, se plantaron eucaliptus en las nacientes de Santa Lucía, se adjudicaron embalses en el curso superior, antes de la toma de aguas corrientes, cerca de 500 embalses que retienen agua para usarla para riego. Y además, o se vuelca lo que queda del filtrado del agua, lo vuelve a volcar al río desde hace muchos años. Eso ha llevado a que el río haya perdido caudal y calidad, todo ese conjunto de factores. La sequía lo remató, pero no esto viene no siendo... fue lo único. No es lo único, viene siendo muy maltratado desde hace años. Sartú, me queda un minuto nada más. Sí. Le quiero preguntar, le pregunto rápido. Ustedes le decían, en plena crisis hídrica, presentaron un recurso de amparo contra la presidencia, contra OCE. Pedían varias cosas. Una de ellas era que OCE no cobrara la tarifa más del 50%. Otro asunto era que se detengan las licitaciones y otro que las grandes industrias no utilizaran agua, digamos, salvo las industrias, no sé, para alimentos. ¿En qué quedó ese recurso de amparo? Fue rechazado. No le dieron bolilla, y lo hicimos invocando el artículo 42 que habla el que dispone de los intereses difusos. Y fue rechazado. Es decir, cuando uno piensa que realmente esto hay que analizarlo, el Poder Judicial dijo que estaba bien que OCE nos siguiera cobrando la tarifa de agua potable cuando nos estaba dando agua salada, usando un subterfugio, ¿no? Es un tema formal, pero terminó avalando eso, digamos, ¿no? Por fuera de lo que es el movimiento Uruguay Soberano, le pregunto ahora a Ovenir Sartú, abogado, que escribe además en medios de comunicación. ¿Cómo está viendo el periodismo hoy usted? Bueno, o a los periodistas. Depende. No sé. Yo hoy me alegro muchísimo de poder estar acá y de poder plantear esto, pero en realidad hemos tenido un déficit muy grande en los medios de comunicación de alcance nacional. En los privados permanecen, me refiero a los 3 canales privados de televisión, prácticamente impenetrables, ¿no? Después hay... yo lo vi en una entrevista en Canal 10 hace relativamente Sí, poco. una. Sí. En años. Está bien. Muy excepcional. Ha costado muchísimo traer estos temas, que nos parecen temas centrales, ¿no? Así que después lo que la población de alguna manera hace es reemplazar el acceso a la información a través de medios alternativos, ¿no? Que eso está funcionando muchísimo, las redes sociales, las emisiones por internet, pero ¿le parece que estamos teniendo un buen periodismo? Le pregunto a usted porque no. Yo lo conozco hace muchos años a usted, y bueno, uno con la experiencia también va viendo procesos, ¿no? Tuvimos buenos periodistas, tuvimos malos periodistas, tuvimos buenas etapas. Hoy la pregunta era cómo está viendo usted el periodismo, más allá que los inviten o no. Yo creo que tenemos buenos y malos periodistas. Es una pregunta muy comprometida, pero la verdad, creo que tenemos buenos y malos periodistas. Y tenemos malos medios de comunicación. Las políticas de los medios de comunicación son malas porque no indagan, es decir, de hecho me consta, no permiten indagar a quienes trabajan para ellos, indagar en ciertos temas sobre los que habría. Estos, por ejemplo, estos de los que estamos hablando, difícilmente aparecen. Cuando uno mira cuáles son los dramas del país, bueno, y son la vida íntima de Penades, la declaración del político tal y cual, y resulta que nos estamos regalando el agua, estamos regalando el puerto de Montevideo, estamos viviendo situaciones sociales, ni hablar de lo que está pasando en la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Y sobre eso no se trabaja. Y no porque no haya periodistas que podrían y querrían hacerlo, es porque las políticas que marcan los medios dirigen la agenda para otro lado, ¿no? Ovenir Sartú, gracias por haber venido acá a Canal 5. No, el agradecido realmente soy yo. Pasó rápido la media hora, ¿vio? Yo, a ustedes y a Carlos Ramos. Sí, que fue con el que estuvimos hablando. Exacto. Gracias, de verdad, y mucha suerte en su trabajo. En su trabajo particular, pero también en este movimiento. Sí, es una actividad no es laboral exactamente. Da trabajo, pero no es laboral. Lleva cantidad de rato, ¿cierto? Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Espero que les haya gustado. Han sido más que amables. Buenas noches, gracias.